que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Señoras y señores, damas y caballeros, estamos listos a esta hora de la mañana para una de las secciones favoritas de la gente, de las que más a mí me gusta y a la gente también. Eso Se es. trata del reto de los teólogos. Pastora Marlene Arroyo. Marlene Arroyo. Buenos días, Fernán Moraima, y buenos días a toda la gente preciosa que siempre se va cita aquí en el reto de los teólogos. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo ha estado todo allá en Ponce? Todo muy bien en Ponce. La semana pasada estuvimos en Colombia predicando en varias iglesias hijas que tenemos en Colombia. Saludos a la gente linda de Jesucristo en la Respuesta a las Naciones en Barranquilla, Colombia. Y estuvimos luego en Delaware y llegamos ayer por la tarde. ¿Y la bandeja paisa? Congreso de matrimonios. ¿La bandeja paisa dónde quedó? No te la pude traer. Wow. No te pude traer la bandeja paisa. Ay, qué chévere. ¿Eso es comida? Comida. Sí, me lo imaginé. Una comida típica de Colombia. Sí, la he visto. He visto unas bandejas, pero no sabía que se llamaba bandeja paisa. Famosísima. Sí, que trae como si fuese unas arepas y cosas así, ¿verdad que sí? Marlene, pero ya estamos. Estamos aquí ya. Listos para responder las preguntas del reto de los teólogos. No, ¿por dónde arrancamos? Comenzamos contigo. Ok, vamos conmigo. Con tu pregunta difícil. Bueno, pues, sin que nadie se vaya a ofender, la pregunta es la siguiente. Cuando en el Génesis se habla, ¿sabe que la gente dice, la manzana que se comió Eva? Ya sabemos que no fue una manzana, o al menos no la expresa de esa manera la Biblia. Claro. Muy bien, pero el concepto del árbol y el fruto. Ok, el árbol sí, o sea, era un árbol literalmente, o todo esto es una poesía, es una metáfora, era una fruta, o era un fruto, o se trata de una actitud, o una manera de vivir. ¿Qué fue lo que comió Eva? ¿Fue una fruta? Distinguidos niños que están en sintonía en esta mañana con el reto de los teólogos, atención. Importantísima la pregunta, Fernán. Dios mío, y esta pregunta casi nadie la hace, porque no podemos, ¿verdad?, pasar por alto que leer las Sagradas Escrituras, pues, es un acto de fe. Y nosotros, obviamente, los creyentes, abrimos la palabra del Señor, leemos las Sagradas Escrituras y todo lo aceptamos por el poder de la fe. Sin embargo, dándole crédito y dándole honra a todos los maravillosos traductores de las Sagradas Escrituras, porque si no hubiera sido por estos traductores, hoy no tuviésemos la palabra del Señor en español, en inglés, en tantos idiomas. Bueno, la Biblia la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es pura, es santa, la palabra de Dios es vida. Sin embargo, tenemos que reconocer que algunos traductores cometieron algunos errores en el ejercicio de la traducción. Y aquí, este asunto del fruto de la manzana, tenemos que entonces hacer referencia a un error en la traducción. Así que comencemos y por favor anote. En la historia de Adán y de Eva, como todos sabemos, el primer hombre y la primera mujer, pues se produjo un error en la traducción que va mucho más allá de cualquier convicción, y es que jamás existió una manzana, Fernán, como un fruto prohibido, jamás. Ahora, ¿de dónde viene esto de la manzana? Que aún lo encontramos en las Biblias que utilizan los niños porque tienen diferentes dibujos, y ahí está Eva probando la manzana y dándole un poquito de la manzana al hombre. Para poder entender este error en la traducción, tenemos que retroceder a muchísimos siglos en el tiempo, pero vamos a repasar lo que dicen los libros, no solamente la Biblia, Fernán, también el Corán habla sobre esto. Bien. Y es que los libros cuentan lo siguiente, que el hombre llamado Adán fue creado primero, que luego el Dios Todopoderoso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora Adán se quedó dormido y de la costilla de Adán fue formada una mujer. Tampoco la palabra del Señor nos dice cómo fue ese proceso de ingeniería
de convertir una costilla en toda una mujer, no lo dice. Pero dice Génesis capítulo 21, versículo 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Dios toma la decisión de poner a prueba la fidelidad y la lealtad de ese primer hombre y esa primera mujer. Y le dice, ¿cómo fue esa prueba? Ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí en el paraíso, excepto del fruto de este árbol. Y en este punto aparece entonces un personaje secundario. Aquí aparece una serpiente parlante, porque la serpiente habla. Y obviamente esta serpiente representa la maldad. Y la serpiente viene para tentar tanto a la mujer, y posteriormente el hombre también cae en pecado, y quien termina comiendo un fruto prohibido, pero resalto que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que fue una manzana. Pero bueno, ahí está la mujer comiendo del fruto prohibido, le da del fruto prohibido también al hombre, y como resultado de estas dos decisiones, ambos son expulsados del paraíso, lo que se ha conocido sobre todo en la Iglesia Católica, como el pecado original. En la doctrina cristiana se le conoce pecado como el pecado original. Y hasta aquí todo más o menos conocido. ¿Dónde se da el error y quién se inventó el cuento de la manzana? Ajá. Bueno, como decíamos, tenemos que remontarnos a siglos atrás. Y es que el Papa Dámaso, y esto aparece en la historia, el Papa Dámaso I le ordenó a su principal erudito, y su nombre era Jerónimo de Estridón, que tradujera la Biblia hebrea original al latín. Un proyecto revolucionario que le llevó a Jerónimo nada más y nada menos que 15 años, pero que el resultado fue impresionante. El resultado fue la famosísima Vulgata canónica. Y para esto se utilizó el latín, que era hablado por el hombre común, pero había un inmenso detalle, y es que Jerónimo no hablaba hebreo, no dominaba el lenguaje hebreo. Imagínate, Fernán, cómo vamos a traducir del hebreo cuando no dominamos el idioma hebreo, ¿no? Y por tal razón le tomó 15 años esa traducción. Por lo tanto, unas palabras se confundieron, y el más importante de los errores es el sustantivo malus, manzano, y el adjetivo malus, que significa mal o maldad. Por lo tanto, aquí se da entonces el error, el término mal por el término manzana. Y con el paso del tiempo, la gente continuó leyendo esta traducción y se quedó con la palabra manzana. Ahora, esto se complica porque este término malus en el hebreo no tiene que ver con un fruto cualquiera, es cualquier fruto que tenga una semilla, cualquiera, que puede ser una pera, puede ser un melocotón, cualquier fruto. Ahora, respondiendo la pregunta de Fernando, pues la realidad es que buscando la revelación de las Sagradas Escrituras, el Dios Todopoderoso le entregó al primer hombre y a la primera mujer un conocimiento. Y la tentación era, busca un conocimiento fuera de Dios. Busca un conocimiento. La serpiente lo que dijo fue, bien sabe Dios que si ustedes desobedecen y toman de este fruto, los ojos se le van a abrir y van a tener el conocimiento del bien y del mal. Y básicamente así fue. Por lo tanto, independientemente de que queda claro de que no fue una manzana, sí hubo un árbol, sí hubo un fruto, eso dice la palabra del Señor. Hubo un error en traducción, la iglesia hizo absoluto silencio ante ese error de la traducción. Pudiera ser, Fernán, que la misma iglesia de Jesucristo dijera, quedó bonito esto de la manzana, o posiblemente pudieran simplemente decir, ni siquiera nos hemos enterado del error de la traducción. De todas maneras, allí quedó el fruto, pero Dios le entregó un conocimiento al primer hombre, la primera mujer, y ellos se dieron a la tentación deseando un conocimiento fuera de Dios llamado maldad. Así que comieron un conocimiento que no debían. Exactamente. Y la Biblia no dice en ningún momento que fue una manzana. Ni pera, ni melocotón, ni nada. Sino que está probado, totalmente probado en la historia, que hubo un error en la traducción. Muy interesante. Muchas gracias, pastora. Gracias a ti. Gracias a ti, mi amor. Gracias a ti. El reto de los teólogos. Próxima pregunta.
La pregunta traviesa hoy la tiene Juan Carlos Matos. Sí, él tiene la pregunta traviesa. Sí, vamos a dejar esta para el final. Fíjate que hoy los papeles aquí se intercambiaron. Vámonos con Moraima y su pregunta maravillosa. Ok, precisamente la pregunta que tengo hoy, la hemos tocado durante toda la mañana sin ellos saber que yo te tenía esta pregunta. La tocó Nando, la tocó un poquito Nelson. Y es con relación a este texto, pero voy a añadir el de arriba. Con relación a estos textos. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y este es el texto que quiero específicamente. Y todo es absoluto. Todo es todo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si todo es absoluto, si dice que todo lo que tú pidas yo lo haré, ¿por qué no vemos las cosas? No está condicionada en este texto a la voluntad de Dios. Aquí no dice conforme a la voluntad de Él. Porque entonces no se da el milagro que estamos esperando. No se dan las cosas por las cuales hemos creído. Si dice todo. Claro que sí, vamos a explicar esto. Lo que pasa es, Moraima preciosa, que a veces cuando las personas leen las Sagradas Escrituras, y es normal, es completamente normal, inmediatamente hacen una aplicación personal. Sin considerar que a veces cuando estamos leyendo las Sagradas Escrituras, estamos leyendo el correo de otra persona. Es como que esa cartita le fue enviada a otra persona y nosotros estamos leyendo la conversación o el correo para otra persona, pero obviamente como la palabra es vida, está viva la palabra del Señor, inmediatamente le damos una aplicación personal. Y esto es lo que ocurre aquí. Y es que esta conversación que está teniendo Jesús es específicamente con los discípulos. ¿Y en qué momento? Luego de más de 3 años de continuo conocimiento, impartición, discipulado con el gran maestro. ¿Y qué forma de enseñar tenía Jesús? Jesús enseñaba con las palabras, enseñaba con la mirada, enseñaba con el tacto. Así que esos discípulos saben ya, no podemos decir perfectamente, pero sí saben cuál es la voluntad del Padre eterno. Y Jesús le dijo esto a los discípulos en un momento muy particular, la noche antes de su crucifixión. Mire qué momento. Y Él también nos está diciendo hoy, porque sí podemos hacer aquí una aplicación personal, que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, pero de modo que lo que nosotros pidamos tiene que traerle gloria al Dios Todopoderoso, porque yo puedo pedir algo, pero lo puedo pedir de una forma incorrecta. Así que vayamos un momento al contexto histórico. Cuando Jesucristo le está hablando personalmente esa noche a sus discípulos, y voy a decir a sus escogidos, a sus representantes elegidos, Jesús le está impartiendo una autoridad a ellos. Y es una autoridad a sí mismo, Moraima, que no es parcial. Es una autoridad total, es una autoridad absoluta. Y esta es la autoridad. Yo les doy a ustedes la potestad para pedir cosas utilizando mi nombre. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Mi nombre. Ustedes pueden pedir y pueden usar mi nombre para pedir. En aquellos tiempos, para hablar en el nombre de una persona significaba un absoluto. Quisiera decir que ustedes me van a representar, y me van a representar no parcialmente, ustedes me van a representar en la totalidad. Y Jesús le hizo una promesa a esos discípulos, que cuando ustedes se encuentren obedeciéndome, cumpliendo la asignación que yo le estoy dando, cumpliendo la misión, todo lo que ustedes me pidan a mí que yo haga para colaborar con esta misión, con este proyecto, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se lo voy a conceder. Así que tenemos una gran promesa. Ahora, vamos aquí al detalle, Moraima. Un recién convertido o un creyente superficial
inmediatamente va a hacer de este texto una aplicación personal y lo podría hacer por una motivación incorrecta, simplemente porque todavía no ha estudiado a fondo la palabra del Señor o no ha conocido suficiente el corazón del Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo Santiago? Capítulo 4, versículo 3, porque la Biblia no se contradice. La Biblia se edifica constantemente, se valida constantemente. Dice la Biblia, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en placeres. Y aquí tenemos la razón por la cual alguien puede hacer una oración, mire, con una oratoria espectacular y terminar diciendo, en el nombre de Jesús, amén. Y jamás va a recibir nada, porque si la persona pide fuera de la Biblia, fuera de la voluntad, con un mal propósito y pensando en placeres personales, créalo que por más que usted diga en el nombre de Jesús, usted no lo va a recibir. Así que tenemos que entender que orar en el nombre de Jesús significa que yo voy a aceptar la voluntad de Él, que yo voy a aceptar los planes y propósitos que Dios tiene conmigo, que yo voy a aceptar los procesos, porque el Dios Todopoderoso me va a procesar. Por lo tanto, quiero finalizar la respuesta con unos consejitos de cómo usted debe orar para que pueda recibir y que al final usted diga, en el nombre de Jesús, amén. Número 1, la Biblia dice que oremos al Señor con un corazón limpio, con un corazón puro, por un motivo correcto. Salmo 66, 18 cita, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Esto dice la Biblia. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús, está bien, como oran algunos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero primero nos vamos a asegurar que lo que estamos pidiendo, Dios lo desea para nuestra vida. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y finalmente, en el nombre de Jesús, pero vamos a orar con fe. Mateo 21, 21 y 22 dice, si tienes fe y no dudas, se hará. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Y finalmente Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino el Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, Cristo vive dentro de mí, sus deseos son mis deseos, su voluntad es mi voluntad, y lo que yo pido es exactamente lo que Él quiere. Amén. Así que ora en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad. Te lo voy a poner un poquito difícil, claro, todavía no termina. Dale. ¿Qué pasa? Porque cogí la línea de Moraima. Sí. ¿Qué pasa cuando la petición es noble? Yo estoy orando para que Dios sane a un familiar mío que tiene cáncer y se me está muriendo. Sí. Y finalmente murió. Sí. ¿Qué pasa cuando la petición es noble? No es para mis placeres, no es para el placer de nadie, es una petición tan noble como la sanidad y el levantamiento de una persona. Claro. Y no pasó. Porque no es la voluntad del Padre. Yo lo viví con mi papá. Déjame testificar rápido a toda velocidad. Mi papá le dio un derrame cerebral a los 66 años de edad. Entonces yo tenía urgencia de que no se muriera y yo clamé y yo supliqué y yo lloré por eso, porque mi papá no había recibido a Jesús como su único Señor y Salvador. Sin embargo, hice mi último intento, agarré la almohada y lloré, y mi papá sí se murió. Así que ya después de muerto yo hice mi última oración al Dios del cielo y dije, y lo confieso, Padre, te voy a hacer una oración antiteológica. Yo te voy a pedir que si todavía tú puedes hacer algo más allá de la muerte, por favor, hazlo. Y yo clamé por la salvación de mi papá. Pero allí estaba papi, muerto, en el ataúd, y dio la impresión que el Dios Todopoderoso no me respondió una oración tan linda como esa. Yo quería más tiempo para su salvación. Un año más tarde, yo estaba en mi congregación en un evento profético. Invité a un profeta Hernán Acosta de Argentina. Y este profeta, que nunca me había visto, yo lo invité por recomendación de amigos. Al conocerme me dice, entonces usted es Marlene Arroyo.
Y yo le digo, sí. Y él toma una servilleta, comienza a escribir y me dice, ¿arroyo por tu papá o arroyo de tu esposo? Y yo le respondo, arroyo de mi papá, porque las mujeres en Puerto Rico no nos cambiamos el apellido. Él está escribiendo, pone su manita en la servilleta y me dice, lo que sucede es que Dios me dice que te da un presente. Y yo, amén, un presente, claro. Me da la servilleta y la servilleta la tengo y lee, José Arroyo está en mis brazos. El profeta enviado por el Dios del cielo vino para explicarme la razón por la que Dios no me respondió mi oración. El profeta me dijo, me lo tuve que llevar para poder salvarlo. Él escuchó tu última oración y el profeta me citó hasta la oración que yo le hice a mi papá y me dijo, era el tiempo de yo poder llevármelo. Si no me lo llevo, en este tiempo comete pecados, errores y se pierde. Y me dio la explicación. Entonces hay veces, ¿verdad?, que pedimos unas oraciones que son tan lindas, unas oraciones que son tan nobles. De hecho, oramos y ayunamos. Y esto no garantiza que sea una oración buena, no garantiza que Dios la vaya a responder. Porque Dios conoce los corazones. Y el Dios Todopoderoso ha determinado nuestros tiempos. Y el Dios Todopoderoso podría decir no, y no te respondo porque no es mi perfecta voluntad. Tengo planes superiores a ese. Ahí está. Tiene una segunda parte, pero el miércoles yo la hago. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Nuestros caminos que no son sus caminos. Parte 2. Claro. Excelente, Marlene, excelente. Claro que sí. El reto de los teólogos. Juan Carlos La Matos. pregunta atraviesa. Mira, yo llevo en Cristo 30 años. 30 años en Cristo y siempre he escuchado, el martes fue un pic leve en el segmento de MacDiel, pero siempre ha sido una inquietud de mi corazón porque cuando tú lees la Biblia yo no encuentro lo que los teólogos enseñan de los famosos 400 años de silencio de Dios. Ok. El hecho de que después de Malaquías la historia no habla de ningún otro profeta hasta que aparece Juan el Bautista. Sí. Le ha dado a todos los institutos bíblicos del planeta decir, yo soy un soldado raso que lee la Biblia, digo, pero es que este no es el carácter de Dios, en decir, y Dios no le habló al hombre por 400 años. Y eso yo lo escucho de decenas y decenas de los mejores predicadores del planeta. Sí. Y siempre al leer la escritura me hago la pregunta, ¿en serio que por 400 años Dios cerró? Apágate la emisora de la comunicación, Espíritu Santo, no bregues con el hombre. Sí, apágale, cierra el grifo. No le vamos a hablar al ser humano por 400 años hasta que aparezca Juan. Lo dicen que de una forma tan categórica que a mí me sorprende. Porque veo un Dios detrás de los hombres para salvarlos desde el día 1, desde que Adán y Eva pecaron. Yo veo un Dios detrás de los seres humanos. Persiguiendo al hombre. De hecho, Ezequiel, capítulo 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Los ojos de Dios pasando la tierra buscando uno que se pusiese en la brecha a favor de los demás y no lo encontró. O sea, Dios buscando no se desconectó. Sí. ¿De dónde sale una afirmación tan categórica de los institutos más avesados del mundo en decir una cosa que a mí no me encaja con el carácter de Dios? Y si a esto le añadimos que el hombre estaba muerto en delitos y en pecados, y que un muerto no puede hacer nada por sí mismo para poderse levantar, para poderse resucitar, y que al final del camino todo comienza con Dios, da la impresión como que de repente Dios nos abandonó. No, porque la Biblia es clara cuando dice que Él le amamos porque Él nos amó primero, y todo este proceso de salvación y vida eterna lo comenzó Él y no depende absolutamente del hombre, ¿verdad? Ahora, con esto dicho, yo me he reído con esta pregunta cuando yo la he leído anoche, me reí yo no sé cuántos minutos con Juan Carlos y yo dije, esta es la pregunta traviesa del reto de los teólogos, porque ciertamente cuando preguntamos esa página en blanco que tiene la Biblia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que se le llama la era muda, o los 400 años de silencio, siempre se ha enseñado como que son los 400 años que Jehová mantuvo silencio con el pueblo de Israel y
que terminó con el antiguo pacto a través de las palabras de un profeta menor llamado Malaquías, y que luego Dios vuelve a hablar a través del profeta Juan, o conocido como Juan el Bautista, y que allí comienza el Nuevo Testamento. Y tradicionalmente se ha considerado, ¿verdad?, esto. Sin embargo, se ha debatido demasiado al respecto. Lo que pasa es, Juan Carlos, que es un tema poco conversado, pero hay demasiados debates al particular. Por una parte, vamos a la historia. Se ha discutido la creencia común en el judaísmo. Recuerda, por favor, que el judaísmo todavía no acepta a Jesús como Señor y Salvador, sino que para el judaísmo es un profeta y su mentalidad es distinta. Y para el judaísmo el cielo se le cerró. Para el judaísmo, el Espíritu Santo se retiró de Israel, y por tal razón, a partir de Malaquías, no fue escrito otro libro que pudiera ser aceptado en la Biblia hebrea. Podemos entender un poquito la mentalidad del judaísmo, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones sí, el cielo se le cerró. Estuvo el profeta Elías, quien profetizó cielo cerrado sin lluvia por 3 años consecutivos. También tenemos en los tiempos del sacerdote Elí, cuando de hecho la nuera de Elí gritó: Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Y el Señor dijo palabras duras en ese momento histórico. Pero el protestantismo no lo interpreta de esta manera, porque no es lo mismo ausencia de literatura que ausencia de voz de Dios. Voy a repetir esto. No es lo mismo ausencia de literatura que ausencia de voz de Dios. Y voy a hacer un paréntesis de forma inmediata. La primera vez que yo escuché la voz de Dios, yo estaba, recién casada. Recuerdo que fue una mañana, como a eso de las 6 de la mañana. Yo había orado al Señor una oración simple. Y es que mi pastor me había nombrado a Carlos y a mí, recién casados, como líder del departamento de matrimonios, y yo estaba tan entusiasmada que yo me encerré con Dios para hacer una pregunta. Y dime qué nombre le pongo al ministerio. Mire qué pregunta más simple. Y al amanecer, por primera vez escuché la voz audible del Señor en mi oído derecho cuando me susurró: pactos de amor. Mire, yo ni al pacto de amor le hice mucho caso. Yo quedé enamorada de la voz del Señor. Ahora, yo no dejé eso publicado en ninguna parte. Ahora que se lo estoy contando a ustedes y a los cercanos que le he comunicado, pero yo no lo he escrito. Por lo tanto, si Cristo no viene antes, el día que yo me vaya de aquí, jamás quedará evidencia de que Dios me habló y que Dios me dijo en mi oído pactos de amor. Por lo tanto, no podemos ser tan categóricos en decir que Dios jamás le habló a alguien en esos 400 años de silencio. Vamos a explicar rapidito. Para el protestantismo, lo que se cerró no fue la boca de Dios. Lo que se cerró fue el canon del Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera hay un acuerdo si Esdras y Nehemías vivieron antes, en los mismos años, o después del profeta Malaquías. A esta página en blanco también se le conoce como intertestamento. Y varios expertos, incluso protestantes, han llegado a la conclusión de que Eclesiastés y aún el libro de Daniel fueron escritos posteriormente, y el periodo intertestamentario comenzó apenas en el siglo IV antes de Cristo, o aún más reciente. Ahora, vamos a complicarlo un poquito más. Esto se hace mucho más complejo, porque si consideramos la fe católica y la fe ortodoxa, que tienen unos libros que los protestantes le llamamos apócrifos, pero que ellos le llaman los libros deuterocanónicos, que son 7, que ellos los consideran parte de la Biblia, y no aparece en la Biblia protestante, porque no aparece en la Biblia hebrea. Imagínese usted cómo se complica ese periodo, donde allí también se pueden incluir los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Y si fuese así, entonces Dios habló durante esos 400 años también. Ahora, finalizamos con un gran erudito, un gran teólogo. Usted puede buscar información sobre él porque está muy accesible. André Paul. André Paul es un erudito destacado francés, educador, escritor en los campos de teología, estudios bíblicos, judaísmo antiguo, y dijo lo siguiente. Dijo: no podemos limitarnos a fechas fijas impuestas a posteriori por criterios dogmáticos y polémicos, sino
que dejemos este espacio como un periodo abierto determinado por las condiciones reales de producción literaria de los grupos humanos que escribieron y transcribieron lo que consideraron sus escrituras. A esto vamos a terminar la respuesta diciendo que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento no quedaron escritos de una sola vez por el primer autor cada uno, sino que fueron una obra colectiva que tomó mucho tiempo, una obra colectiva que se prolongó en el tiempo, y otro tanto también se aplica al Nuevo Testamento. Conclusión entonces, bajo ningún concepto podemos concluir que la boca de Dios se cerró. Lo único que podemos concluir es que no aparece producción literaria que pueda ser aceptada por todos los grupos religiosos que podamos incluirla en esos supuestos 400 años de silencio. Mi opinión personal, Dios habló. Dios está hablando y Dios continúa hablando y la boca de Dios nunca se ha cerrado. Amén. Wow. El resto de los teólogos. Gracias, Marlene. No, gracias a ustedes por estas preguntas tan maravillosas que le aclaran a la gente. Ajá, ¿cómo la gente puede conseguirte y tener este material tan valioso? Porque claro que sí, hemos aprendido muchísimo. Claro que sí, puedes llamarnos al 787-644-2544. Tenemos un canal de YouTube, asimismo, canal de YouTube, Marlene Arroyo, y un podcast, Marlene Arroyo. Y no te olvides que tenemos nuestro libro. Hemos escrito 4 libros, pero este es el más reciente. Estamos hablando de gloria, trasiego de gloria, las diferentes glorias que aparecen en la Biblia, porque no todo lo que usted lee gloria significa gloria. Hay diferentes tipos de gloria. No olvide el número 787-644-2544. Moraime, este sábado tengo un congreso para matrimonios gratuito, congreso gratis con la doctora Liz Millán y esta servidora, 644-2544. Gracias, Marlene Arroyo. Muchas bendiciones. El resto de los teólogos y en breve.